Vamos entonces a dar inicio. ¿Por qué los niños se portan mal? Parte 2. El mal comportamiento primero es importante que nosotros lo podamos definir, ¿ya? Y lo entendemos como las conductas inapropiadas de un niño frente a otras personas, ¿no es cierto?, frente a hacia su entorno. Entonces estas conductas, ¿no es cierto?, las podemos observar como desobediencia, como rabietas, como negativismo y tal vez como agresividad, que son conductas, ¿no es cierto?, que no son esperadas, no son apropiadas en ningún contexto. Ahora, vemos, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que nos plantea Kai Kusma en el libro, que existen tres grandes razones por las cuales un niño se porta mal. En la charla anterior vimos que la primera razón y la más grande, digamos, la base, es la atención. Hablábamos acerca de llenar la copa del amor de los hijos, de cubrir las necesidades que ellos tienen, ¿no es cierto? Porque su mal comportamiento parte de la falta de atención que ellos están experimentando, ya sin importar la edad. Para quienes no estuvieron presentes en la charla anterior, pueden acceder al canal de YouTube. La charla ya está en el canal, ¿ya? La segunda razón es una lucha de poder, ¿no es cierto? El niño quiere poder, el niño quiere ganar, ¿no es cierto? El niño quiere entrar en una discusión de tal manera que él pueda ganar, que él pueda obtener, ¿no es cierto?, el poder en la casa, quiere mandar, quiere, ¿no es cierto?, lograr aquellas cosas que debiera ser, digamos que parte del adulto, ¿no es cierto? Y bueno, la próxima semana vamos a ver la tercera razón, que es la venganza por la cual los niños, ¿no es cierto?, tienen un mal comportamiento. Pero esta noche nos vamos a concentrar en esta lucha de poder. Y miren, ¿no es cierto?, lo que nos plantea aquí la autora. Dice, aparte de comportarse mal para obtener atención, los niños se comportan mal para obtener poder. Quieren tomar sus propias decisiones, quieren ganar, quieren tener el control. ¿No es cierto? Esa es entonces la razón. Ahora, ¿cuál es la reacción típica de nosotros como padres? Primero, se les permite, ¿no es cierto?, salirse con la suya. Segundo, puedes pelear cada batalla hasta el final, ¿no es cierto? Una pelea de tú a tú. A veces nos vemos enfrentados con niños pequeños en peleas, ¿no es cierto? Y vamos, ¿quién va a ganar? ¿No? ¿Quién me tiene la última palabra? Y tercer lugar, y en realidad es allá donde nosotros debiéramos apuntar todos, es a evitar las luchas, utilizando técnicas de resolución de conflictos. Entonces, aquí es donde entran en juego las técnicas de resolución de conflicto. Y bueno, vamos a ver un poquito acerca de esta técnica de la cuerda. Yo quisiera que tú te imagines, ¿no es cierto?, esta cuerda, y te pregunto, si tú quieres que esta cuerda se mueva, la puedes empujar, pero te pregunto, al empujarla, ¿la cuerda se mueve? Lo más probable es que la cuerda se quede ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que necesitas hacer tú para poder mover esa cuerda, para poder dirigirla en la dirección que tú quieres? Es tomar el extremo y tirar de la cuerda, jalar de la cuerda de tal manera que la cuerda vaya hacia el lugar que tú desees. Y en realidad eso es justamente lo que nosotros debemos hacer con nuestros hijos. Eso es lo que nosotros necesitamos lograr. Dice, la estrategia de la cuerda es una herramienta importante que te ayudará a evitar las luchas de poder a fin de que puedas utilizar efectivamente tu influencia, persuasión, motivación, ánimo y otras técnicas de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque cuando tú empujas una cuerda, la cuerda no se mueve. Cuando tú empujas, ¿no es cierto? Cuando tú presionas, generas resistencia. De hecho, si tú empujas a alguien en la mano, ¿no es cierto?, la primera reacción que va a tener la persona va a ser empujar hacia el otro lado, sacar la mano, porque frente a la presión uno tiende, ¿no es cierto?, a resistir. Es una reacción natural. Ahora, mira lo que nos plantea Kai Kusma. Dice, los niños no nacen ni desafiantes ni desobedientes. Ellos nacen, sin embargo, con ciertas características, algunas más fáciles de llevar que otras. Algunas de las más difíciles son la hiperactividad, ¿no es cierto? Ese niño con un movimiento constante. La tendencia a la distracción,
la intensidad de las emociones, niños que son intensos, niños que son sensibles tal vez a las emociones, la sensibilidad a los estímulos, el funcionamiento corporal irregular, la emotividad y la impulsividad. Esas son las características, ¿no es cierto?, más difíciles con las que puede tener un niño, las que puede tener un niño, con las que nace tal vez un niño, ¿verdad? Entonces, es frente a estas características que nosotros necesitamos también reaccionar, ¿no es cierto? Es que nosotros necesitamos actuar. Ahora, considerando, ¿no es cierto?, que presionar causa resistencia, tenemos que darnos cuenta que al empujar una cuerda se dobla bajo la presión. Por lo tanto, nosotros no necesitamos empujar. Lo que necesitamos con nuestros hijos es tirar de la cuerda, es tirar de ellos, es guiarlos, es llevarlos, es acompañarlos hacia donde nosotros queremos que ellos se dirijan. Lógicamente, presionar es más fácil y cuando son más pequeños, ¿no es cierto? Quizás nos es más fácil presionarlos. Y entonces esto, ya, y listo. Y el niño tiende a obedecer. Pero cuando nosotros presionamos, generamos resistencia. Entonces, en la medida en la que el niño se ve presionado, es donde él va a resistirse. ¿Ya? Los niños, dice, son como las cuerdas, tienen la tendencia a resistirse cuando se sienten presionados o forzados a hacer algo. Una vez que comienzan a resistir, la tendencia de la mayoría de los padres es más presión, ¿no es cierto? Ah, no quiere más amenazas, manipulación, fuerza, castigo, ¿no es cierto? Y la consecuencia es que tanto más presionas, más rebelde se hace tu hijo. Entonces, no nos sirve presionar, no nos sirve amenazar, no nos sirve manipular, ejercer fuerza y menos estarlos castigando todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque lo que logramos es más resistencia, más rebeldía de parte de ese niño. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos lograr? La obediencia interior, que él aprenda que debe obedecer a la instrucción que se le está dando de manera natural, que es lo que debe hacer, desarrollar en él un hábito de obediencia. ¿No es cierto? Que no sea un esfuerzo para él el obedecer, sino que sea algo natural. Ahora mira, ella nos plantea que existen tres grandes etapas, ¿no es cierto?, en las cuales se puede aplicar esta estrategia y por lo tanto hay que aplicarla de acuerdo a la etapa, ¿no es cierto?, en la que los niños se encuentran. Entonces, ¿en qué está enfocada la estrategia de la cuerda? En niños pequeños, en que tú no debes interrumpir al niño. No debes imponer al niño lo que tú quieres. Y estamos hablando aquí desde pequeñitos, bien pequeñitos, desde que nacen, bebés, porque la siguiente etapa es preescolar, y preescolar estamos hablando de 4 años. Entonces estamos hablando desde los 0, desde el nacimiento, hasta los 3 años. Es importante que nosotros respetemos a los niños. Por ejemplo, a veces pasa que al niño se le despierta, no sé, porque hay médicos que dicen que tienen que dormir cierta cantidad de horas y se debe cumplir, entonces el niño está durmiendo, no, ya es la hora, se le despierta al niño y para despertarlo generalmente la recomendación que se da es desabrigarlo, entonces el niño le da frío, ¿sí? Está siendo interrumpido, o sea, tú quieres generar un horario en tu hijo, hay formas de hacerlo, pero no interrumpir porque tú lo alteras o de repente ya está sucio o hay un mal olor, entonces, ¿qué hacemos? Llegamos y levantamos, ¿no es cierto?, el pañal del niño a oler, esto está hediondo, ¿no es cierto? Hay que cambiar el pañal y vamos y cambiamos el pañal. Y a veces podemos ser agresivos, entonces prepara al bebé para los cambios que va a experimentar, ¿no es cierto? Informándole, conversando con el bebé, cantándole y mantener un comentario continuo de las acciones que uno tiene. 1 año, 2 años, 3 años, es lo mismo, ¿no es cierto? Llegó la hora de bañarse, ahora nos vamos a vestir, ahora nos vamos a lavar el pelo, ahora nos vamos a secar, ¿no es cierto? Acompañando al niño en todo esto para que nosotros desarrollemos un hábito y no sea algo agresivo hacia el niño, ¿ya? Y es importante el agradecimiento, ¿no es cierto? Luego de que el niño ha realizado lo que debe realizar, en la medida en la que el niño va creciendo, vamos desarrollando autonomía.
por ejemplo, ya lo podemos dejarse lavando los dientes solito, ¿no es cierto? O poder decirle, ve y lávate los dientes. Quizá le podemos dejar la pasta en el cepillo, pero vamos guiando, ¿no es cierto? No con instrucciones rígidas, no con instrucciones, ¿no es cierto?, que quizá tienen un tono de voz agresivo, fuerte, sino más bien acompañando al niño, ¿ya? Y también es importante la recompensa, porque los niños pequeños entienden que la recompensa, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad todos, refuerza lo positivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué recompensa? Un abrazo, una caricia, un beso, ¿no es cierto? Un excelente, eso está bien. Es recompensa. No estoy hablando de que les compren juguetes todos los días, de que les compren helados todos los días. No, utilicemos este tipo de regalos, este tipo de recompensas. Ahora, en cuanto a niños preescolares, que quizás es donde se presentan más las dificultades, bueno, pero antes mencionarles que igual dentro de la niñez, ¿no es cierto? Dentro de esta primera etapa, están los 2 años y están los terribles 2 que le llaman algunos, ¿no es cierto? Donde es una etapa complicada por la edad en la que ellos se encuentran y las características que ellos presentan. Entonces, igual es importante que nosotros siempre apliquemos las estrategias de disciplina considerando la etapa en la que se encuentran y las características de nuestros hijos en esa etapa, ¿ya? Ahora, en la etapa de niños preescolares, ¿no es cierto? Y estamos hablando de preescolares hasta más o menos, ¿no es cierto? Los 9 años, 10 años. Tenemos que enfocar, ¿no es cierto?, la disciplina y el uso de la estrategia de la cuerda desarrollando una relación positiva con el niño, ya una relación saludable, una relación en la que haya conversación, que haya tiempo juntos, ¿no es cierto? Donde lo que tú haces y dices influye en el niño. A mí me llama mucho la atención cuando de repente converso con niños y me dice, tía, no, mi mamá dice que esto no está bien. Y ellos lo dicen, pero con una seguridad y validando tanto lo que la mamá les está diciendo. Y justamente es porque es una relación positiva, ¿no es cierto? Porque ellos validan lo que dice la mamá. Entonces se ven influenciados por lo que la mamá dice. Una mamá que persuade, ¿no es cierto? Que llega a través de la conversación, a través de los cuentos, cuando quiere lograr el cambio en un niño, ¿verdad? El motivar, es súper importante el motivar, el incentivar, ¿no es cierto?, a que haga las cosas, a que pueda cambiar de comportamiento y alentar, vamos, tú puedes, ¿no es cierto? Sí, yo sé que lo vas a lograr, porque esto de, ay, no, es que tú nunca vas a cambiar, no, es que yo sé que tú nunca vas a mejorar, ay, es que ya he hecho tantas cosas y eres lo mismo, es que no, es que contigo no se puede, ¿no es cierto? Todo eso es perjudicial, o sea, ahí estamos tratando de empujar y en realidad no vamos a lograr nada, ¿ya? También es importante considerar que conducir a un niño, ¿no es cierto?, da vuelta el conflicto, porque en realidad no nos concentramos en atacar al niño, sino que nos involucramos con el niño para encontrar la solución a ese conflicto. ¿Sí? Entonces dejamos de culpar al niño, dejamos de ponerlo al niño en una situación en la que solamente depende de él. ¿Sí? Sino que también nos hacemos parte porque juntos vamos a avanzar hacia que el comportamiento que está teniendo, que es malo, ¿no es cierto?, se pueda modificar. El niño se da cuenta también de que puede elegir hacer lo que sus padres quieren que haga, como también puede elegir que no. Y más adelante vamos a ver qué pasa si esto no es así. Pero cuando nosotros conducimos al niño, el niño se da cuenta que puede elegir. Y lógicamente, habiendo una relación positiva, su decisión va a ser no entristecer a mamá, no entristecer a papá, ¿no es cierto? Escuchar lo que mamá está diciendo y darse cuenta que en realidad puede hacer lo que los papás le están diciendo que haga, ¿ya? Es importante entonces que nosotros podamos considerar esto. Y mira, dice, si tu niño en edad preescolar, y esto lo saqué textual del libro para que lo podamos entender, dice, no quiere tomar un baño, inmediatamente di, ¿te gustaría tener baño de burbujas o botes en la bañera? ¿No es cierto? Qué distinto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy cambiando la idea de tomar el baño, ¿no es cierto? Dándole opciones. Y lógicamente le va a llamar la atención. Entonces, la mayoría de los niños están tan interesados en ejercer su derecho a elegir que se olvidan de que no querían bañarse, ¿no es cierto? Ahora,
Puede ser que tú me digas, no, es que a nosotros nos ha pasado. Nosotros le damos dos alternativas y nuestro hijo nos da cualquier otra cosa, otra alternativa, ¿no es cierto? Y al final quedamos pillados. Pero no, hemos aprendido a, no, te estoy dando esas dos opciones, entonces tienes que elegir entre esas dos opciones, no hay más. ¿Por qué? Porque hay niños, como dice, y la mayoría tiende a decidir, ¿no es cierto? Pero hay niños que de repente tienen otra idea, otro pensamiento, y es ahí donde nosotros los tenemos que guiar. Otro ejemplo que nos da la autora, si tu hijo no quiere ir a la cama, puede sugerir, ¿te gustaría que te cuente una historia de un zorro o de una mofeta? ¿No es cierto? ¿Qué te parece? ¿Qué podríamos hacer que hagan en la historia? Entonces, lo saco de esa situación. ¿Qué más? Si sabes que tu hijo odia que lo sujeten en su butaca infantil, en la silla del auto, ¿no es cierto? Cuando comiences a abrochar el cinturón, dile, ¿te gustaría tener un osito de peluche o jugar con el auto de juguete mientras viajamos? ¿Sí? Entonces, distrae su atención con una elección que pueda hacer y probablemente opondrá menos resistencia, ¿no es cierto?, a sentarse en el asiento del automóvil. La idea es que igual ustedes puedan utilizar, ¿no es cierto?, eh, situaciones o características o elementos que ustedes conocen que son del interés de su hijo, ¿verdad? Que son cosas que a ellos les gustan, de tal manera que tú despiertas la atención y le giras la atención a otra cosa. Ya eso es importante y eso es lo que nos plantea la autora. Y aquí está, ¿qué pasa si elige no obedecer? Bueno, ahí es el momento en el que entran en escena las consecuencias, ¿no es cierto? Y bueno, todas otras estrategias para el éxito, algunas que hemos venido trabajando en otras charlas que ustedes pueden acceder a ellas en el canal de YouTube y algunas también que vamos a ir manejando los siguientes jueves, porque en realidad, afortunadamente, hay muchas técnicas de disciplina, hay muchas estrategias que se pueden ir utilizando y ahí cada uno tiene que ir viendo cuál se le acomoda mejor. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es el tema de las consecuencias? Las consecuencias es importante que nosotros primero, ¿no es cierto?, estén claras, el niño sepa lo que va a pasar si no hace lo que tiene que hacer, que sean consecuencias acorde a la situación, ¿no es cierto?, que está ocurriendo o que no está haciendo el niño y que se cumplan, que haya consistencia, porque muchas veces los papás dejan de cumplir las consecuencias o finalmente ponen unas consecuencias que son imposibles de cumplir, como decir, si no te bañas al tiro no vas a ir conmigo al supermercado y si tienes que ir al supermercado, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a dejar solo? Entonces al final lo terminas llevando igual. Entonces no se cumple la consecuencia. Entonces igual hay que tener cuidado con la consecuencia que se aplica, ¿no es cierto? O que se menciona para que finalmente esa consecuencia se cumpla y tenga un efecto. O sea, que todo recordemos, ¿no es cierto?, que toda consecuencia tiene por objetivo modificar una conducta, ¿no es cierto?, que obedezca, que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Eso es súper importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre generalmente cuando estamos en esta lucha de poder? Los padres abandonan la pelea y permiten que el hijo gane. O sea, ya no doy más, ya estoy cansado, porque reconocemos, ¿no es cierto?, que son situaciones que se presentan cuando estamos en la casa y generalmente en la casa estamos temprano antes de salir a trabajar o tarde después de haber llegado del trabajo. Entonces, lógicamente, no hay esta disposición de actuar quizá de la mejor manera. Entonces, tenemos que hacernos conscientes de que si estamos actuando con el abandono de la pelea, hay que hacer un cambio, no podemos seguir así. Otra cosa es los padres retroceden para asegurar el amor de los hijos. Me ha pasado mucho que a veces los padres dejan o borran con el codo lo que escribieron con la mano, ¿no es cierto? Porque tienen miedo de perder el amor de sus padres, sobre todo cuando hay padres separados. Mamás que de repente ven que el papá está ganando más terreno porque les da todo lo que quieren y ay, esa mamá que ha venido poniendo normas, ha venido poniendo reglas, ¿no es cierto? Dice, lo voy a perder a mi hija, se va a querer ir con el papá, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas también tenemos que evitarlas. Y también reconocer, ¿no es cierto?, que hay niños que son rebeldes, ¿ya? Que no obedecen con nada, o sea, y es desgastante y me ha pasado que he entrevistado a mamás que me dicen, o sea, ya no sé qué hacer. Bueno, hay que reinventarse, hay que buscar, porque en realidad nosotros no podemos permitir que los niños hagan lo que quieran. Ahora, también tenemos que reconocer que la tendencia está empoderando a los niños.
¿No es cierto? No, es que tú tienes que hacerte valer, es que tú tienes que decirle a tu papá, es que tú tienes que decidir, que los niños ya tienen la posibilidad de decidir y tenemos que tener cuidado con eso porque estamos compitiendo, ¿no es cierto?, contra todo ese potencial que ellos escuchan de parte de las tendencias, las influencias y lamentablemente se generan conflictos, ¿no es cierto?, al momento de obedecer. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos nosotros también entender? Es que los niños necesitan saber que hablas en serio. Sobre todo si es que hasta este momento tal vez tú has tenido un comportamiento más light, si es que quizá los límites no han estado claros en tu casa, tus hijos necesitan saber que ahora sí estás hablando en serio. Y en general los niños necesitan saber cuándo es broma, cuándo puedes ceder, cuándo realmente vas a cumplir, ¿no es cierto? También los niños necesitan saber que los aman supremamente. Y si bien nosotros sabemos que los niños entienden el amor con la relación que ellos hacen de la atención, del tiempo que les dedicas, también tenemos que reconocer que ellos entienden el amor en cuanto a cómo tú corriges. Y hay papás que tienen mucho miedo de corregir porque piensan que los niños no los aman o los van a dejar de amar o porque para que el niño no piense que tú no lo amas, entonces por eso no lo castigas. Además que generalmente los niños dicen, es que tú eres una mala, tú no me amas a mí porque si me amaras no me trataras así o no me dirías esto. Y claro, los niños saben cómo llegar ahí, ¿no es cierto? Por eso es importante que ellos sepan que los amas tanto que vas a hacer lo que sea necesario para que ellos obedezcan, para que ellos cumplan lo que deben cumplir. Y también los niños necesitan saber que puedes ser firme e inamovible. Me sorprende de repente escuchar a niños que me dicen, no, si ya estoy a punto de convencer a la tía, ya estoy a punto de convencer a mi mamá, porque saben que la van a convencer, ¿no es cierto? Pero de repente no, mi mamá dijo que no, tía, así que no hay dónde perderse. Y yo a veces con cosas como permisos para ir a alguna actividad, por ejemplo, que va a ser buena para los niños, yo les digo, pero dile a tu mamá, pues no, tía, si mi mamá ya dijo que no, mi mamá no va a salir de esa posición. Pero qué bueno, porque ellos necesitan, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hablamos en relación a los límites, ¿ok? Y bueno, también la estrategia de la cuerda se puede aplicar en niños adolescentes, ¿ya? Ahora, es importante, bueno, yo lo he mencionado también antes, es importante que nosotros tengamos cuidado con el adolescente, porque el adolescente no es igual que un niño pequeño y tampoco todavía tiene la madurez, ya todavía está en formación, pero de alguna manera en la adolescencia nosotros ya estamos cosechando lo que hemos hecho durante la infancia, ¿ok? Entonces, también ahí tenemos que ser conscientes de lo que hemos cosechado, de lo que hemos sembrado para ver qué estamos cosechando, ¿ya? Pero dice así, miren, los padres no deberían tener que pagar o recompensar a sus hijos por la obediencia. ¿Por qué? Porque es un deber de los niños obedecer. Pero cuando te enfrentas a la posibilidad de lidiar con un conflicto grande, a veces un pequeño incentivo hace milagros, ¿no es cierto? O sea, cuando tú agregas esto, pero no lo conviertas en un hábito. Por ejemplo, yo les hablaba hace algunas semanas atrás de que con un adolescente tú puedes, por ejemplo, lograr que lea libros y que le pagues por los libros que valen, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hay temáticas que te interesan, o sea, no está mal, pero recuerda, o sea, son cosas que no deben convertirse en un hábito. El libro del colegio lo tiene que leer porque es su responsabilidad, no, él no le va a estar pagando por ese libro, ¿no es cierto? Pero sí por otros libros o sí por otras cosas. Y ahí es donde hay que ir viendo y negociando también con los hijos. Contarles un poquito una historia que menciona Kai Kuzma de una mamá con un niño de 16 años que no quería cortarse el cabello, ¿no es cierto? Y iba a ser la boda de la hija, entonces la mamá quería que tenga el pelo corto para las fotos. O sea, esa era la razón. Entonces, era un tema de que si no pasaba nada si el niño estaba con el pelo largo, porque no era un problema para el colegio, no era un problema, ¿no es cierto?, para alguna otra situación más de peso, más que para las fotos de la boda. Entonces ahí la mamá entra en una conversación con el hijo y le dice, mira, te voy a comprar la bolsa de la tabla de surf si tú voluntariamente vas a una peluquería y te cortas el pelo y claro, finalmente el niño accedió, tuvo su bolsa y las fotos salieron perfectas, ¿no es cierto? Y el recuerdo quedó bien.
Pero, por ejemplo, si esto fuera para el colegio y tiene que cumplir una norma, o sea, tenemos que ir viendo. Por eso tampoco es que, sobre todo en el adolescente, no es como las matemáticas, ¿sí? No es 2 más 2 es 4. Ahí hay que ir viendo, ahí hay que probando y hay que ir analizando, ¿no es cierto?, en la situación de cada hijo. Dice, ofrecer un incentivo ocasional alienta la cooperación y ayuda a mantener una relación positiva entre padres e hijos. Es mejor ganar la guerra y negociar un arreglo en detalles menores que intentar ganar todas las batallas y arriesgar perder la guerra porque tu hijo se resiste a tu autoridad. En general, si mantienes una gran relación con tus hijos, encontrarás que puedes establecer una posición y mantenerte en ella en temas importantes sin que ellos se resistan. Y eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Que ellos hagan las cosas a la primera, que ellos hagan las cosas que tienen que hacer y que no sea desgastante lograr que ellos hagan lo que tienen que hacer. En su lugar, dice, ellos probablemente te respetarán por tomar una posición, ¿no es cierto? Pero sin imponerla, sino que guiando, sin presionar, porque en la presión, ¿no es cierto?, hay resistencia. Ahora, es importante también reconocer que cada batalla por obtener el poder de parte de los hijos, ¿no es cierto?, atraviesa por diferentes etapas, ¿ya? Hay una etapa que nosotros tenemos que aprender a identificar, que es la etapa error inocente, porque nuestros hijos no lo saben todo. Hay cosas que ellos pueden hacer realmente porque no saben hacerlo, o porque no saben que no podían hacerlo, o porque pensaron que estaba correcto, ¿no es cierto? Entonces, no castigues por algo que se equivocaron, que no sabían, ¿no es cierto?, que fue un accidente. Enséñale con instrucción y con ejemplo para que la próxima vez no lo vuelva a hacer. Ahora, si lo hace la siguiente vez, es distinto, ¿no es cierto? Pero entonces tú la primera vez que le enseñas, tú le enseñas que eso no es así y que si vuelve a ocurrir va a haber una consecuencia, ¿no es cierto? Incluso le puedes decir qué consecuencia va a haber. Pero en ocasiones se cae en castigar sobre algo que el niño no sabía, pensando, no, es que si lo castigo va a aprender. Sí, pero a lo mejor puede aprender simplemente porque se lo digas o porque está viviendo la misma consecuencia del error inocente, ¿no es cierto?, que acaba de cometer. Entonces, no seamos de repente tan rígidos, tan estructurados, no, es que hizo esto y... Bueno, no lo sabía. Me ha tocado en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, enfrentar a papás de hijos que estaban muy preocupados porque los papás, tía, me van a matar, así con esas palabras, ¿no es cierto? Pero es que, ¿por qué lo hiciste? Le digo yo. Pero tía, no sabía que estaba mal, yo pensé que estaba bien, yo pensé que lo estaba haciendo bien, pero mi papá no me va a entender. Y es triste escuchar eso porque es un niño que tiene mucho temor y en muchas ocasiones me toca a mí hablar con los apoderados, que se calmen, ¿no es cierto? Que entiendan que fue un error, que el niño está arrepentido, que se da cuenta que no es lo correcto y de diferentes edades, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros podamos lograr el objetivo y el objetivo No, es pues que hagan lo tacho, correcto. dale. Si No, hacen tu mano está pesada. que si hacen algo incorrecto, ¿no es cierto?, puedan ellos corregirlo, puedan darse cuenta de que estuvo mal. Otra de las etapas, ¿no es cierto?, es el tema de la necesidad, ¿ya? El que ellos se portan mal, ¿no es cierto?, porque tienen una necesidad, ¿ya? Aquí no es solamente el tema de la atención, de la búsqueda de atención, sino de que hay una necesidad que debe ser cubierta. Por lo tanto, si el niño está en una batalla de poder porque tiene hambre, atiende la necesidad del hambre, ¿no es cierto? Si es por atención, entonces cubre la atención. Si es por amor, entonces llena su copa del amor. Si es que tiene sueño, cubre esa necesidad, ¿no es cierto? O sea, asegúrate de que se duerma temprano. Nosotros nos pasó que empezamos a tener muchas dificultades con nuestro hijo, ¿no es cierto?, durante un periodo y una de las alternativas que Y así empezamos me a hacer acuerdo. fue acostarlo más temprano. Y ahora él se va a acostar a las 7, entre que se baña y se viste, hace su culto y se le lee, 7:30 está durmiendo.
Y realmente eso ha ayudado muchísimo porque ha sido cubierta su necesidad. Hay niños, hay personas, yo personalmente cuando tengo hambre mi carácter cambia, ¿no es cierto? Entonces tiendo a ser más irritable, tiendo a ser más peleona. Entonces mi esposo ya sabe, ya me da algo, ¿no es cierto?, para comer. Entonces hay que cubrir esa necesidad y así podemos evitar entrar en ciertas peleas. También es importante reconocer que hay una etapa de prueba o testeo de parte de los niños, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces los niños nos ven débiles o porque a veces los niños ven la inconsistencia entre papá y mamá o mamá y abuela, ¿no es cierto? O entre la persona que me cuida. Entonces, el niño empieza a notar eso y lógicamente a probar. ¿No es cierto? A ver, voy a intentar. Si me resulta bien, si no me resulta, bueno, nada. ¿No es cierto? Entonces, hazle notar que te diste cuenta de que te está probando. Oye, tú me estás queriendo probar, pero mira, la cosa es aquí es clara. ¿No es cierto? Y vamos a aplicar esta consecuencia, porque yo no estoy con rodeo, yo estoy hablando en serio. ¿No es cierto? O sea, a mí no me vas a venir a probar nada. Quien tiene que darse cuenta que las cosas son así, eres tú, ¿verdad? Y mostrar consistencia, o sea, que haya consistencia, ya sea en la relación de pareja, en la conversación, en tu discurso, ¿no es cierto?, en cómo enfrentas a tu hijo y todo ello es importante que tenga consistencia. Y bueno, es importante también reconocer que puede actuar, ¿no es cierto?, el tema de la lucha de poder de manera específica como una respuesta de venganza, ¿ya? O sea, que está en una etapa de venganza, es decir, que está tan enojado contigo, tan furioso, ¿no es cierto?, tan molesto, que entonces se porta mal para castigarte. Ya, de todas maneras, vamos a profundizar ese tema la próxima semana en cuanto a la venganza como una razón del mal comportamiento. Pero en este caso, ¿no es cierto?, es importante que podamos ver el tema de la venganza también como la lucha de poder. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer allí? Hay que identificar cuál es la emoción que está experimentando, porque puede ser el enojo, puede ser la tristeza también, ya generalmente es una emoción negativa la que acompaña a la venganza. Y hay que analizar. De todas maneras, yo no sé si ustedes han escuchado la teoría del iceberg, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que es un iceberg. Un iceberg, ¿no es cierto?, es una pequeña montaña de hielo, ¿no es cierto?, pero que solamente se observa una parte y por debajo hay una gran cantidad de hielo, ¿no es cierto? Y justamente eso es lo que pasa en la vida de los niños. Lo que muchas veces nosotros estamos observando es solamente la punta del iceberg, pero en realidad hay muchas experiencias emocionales y muchas situaciones por debajo de lo que se está viendo. Entonces, también es importante que se pueda considerar esto. Ahora, hay algunas recomendaciones que Kai Kuzma nos ofrece en relación a cómo debiera ser la relación, el trato, cómo debiéramos nosotros enfrentar a nuestros hijos. Y mira lo que ella nos dice. Pide cosas solo cuando tu hijo no esté profundamente absorto en alguna de sus actividades, sobre todo si son sus favoritas, ¿no es cierto? A los niños no les gusta que los interrumpan, tal como a los adultos. Muchas veces nosotros estamos haciendo cosas y no queremos que nos interrumpan, entonces ellos también, si tú ves que él está viendo la televisión, fíjate cuánto tiempo falta para que termine el programa, ¿ya? O si tú sabes que vas a tener que salir, ponle un programa de televisión, por ejemplo, que dure menos de ese tiempo para que no lo interrumpas, o si es que está dibujando, ¿no es cierto? Espera que él termine. Ese tipo de respeto es importante. 2, avísale a tu hijo que algo está por cambiar. Tienes 10 minutos para guardar tus bloques, ¿no es cierto? Puedes poner el temporizador, ya sea del celular o estos que se usan en la cocina, ¿no es cierto? O, por ejemplo, cuando tú lo llevas a un parque, ya, en 5 minutos nos vamos a ir, así que cuando yo te diga que nos vayamos, nos vamos, ¿sí? Pero anticiparlo, porque esto de, no, ya, nos vamos, y ay, yo he visto en los parques cómo los niños salen llorando de los parques, y las mamás, nunca más te voy a traer porque es un desastre, ¿no es cierto? Y tan solo avisarle 5 minutos antes, el niño, como siempre lo he dicho, se prepara psicológicamente, ¿no es cierto? Ya se escucha. 3, pide cooperación, ¿ya? Realmente necesito que me ayudes a poner la mesa, ¿sí? Sobre todo si es que se está resistiendo. Sí, joven, por favor, ayúdame a poner la mesa.
No, es que realmente necesito que me ayudes, ¿sí? Porque así esto vamos a terminar más rápido, porque es importante, todos estamos colaborando, ¿sí? 4, cuando sea posible, dale una opción a tu hijo. Tengo una lista de 3 cosas que tenemos que hacer antes de salir a hacer las compras. ¿Cuál de ellas quieres hacer? ¿No es cierto? Siempre darle esa oportunidad como para que tenga la opción de elegir, pero que haga. O sea, en ningún momento la opción es no hago nada, ¿ya? Eso es importante. 5, trabajen juntos con alegría. Los niños disfrutan cuando hacen lo que tú haces, si es que es agradable tu compañía, porque si va a ser como la mujer que menciona en la Biblia, que es como una gotera, así que es tan desagradable, lógicamente el niño no va a querer estar contigo. Pero si tú tienes una buena relación, si van a cantar, si van a estar juntos, excelente. Pero saben que a veces pasa, por ejemplo, que no sé, la mamá va a hacer galletas con el niño y que no ensucies aquí, que cuidado con los huevos, que lávate las manos, que me... No, entonces el niño con qué ganas va a querer hacer galletas con la mamá, ¿no es cierto? La próxima vez va a decir, mejor hácelas tú y yo me las como. Entonces, no, es importante que podamos disfrutar de trabajar juntos, ¿ya? 6, utilice el humor y la actuación de diferentes roles para evitar conflictos potenciales. Ya, por ejemplo, dice, jueguen a la peluquería cuando estés peinando su pelo enredado. ¿Ya? Jueguen al restaurante con niños que son quisquillosos para comer. Cambien sus roles, ¿no es cierto?, a limpiar la casa y permite que tu hijo te diga qué hacer. ¿Ya? Entonces ya, tú vas a ser la mamá o tú vas a ser el papá, tú me dices qué es lo que hago yo y tú ves qué es lo que haces tú, ¿no es cierto? Ese tipo de actividades que puedan, ¿no es cierto?, generar también humor, que puedan generar finalmente que haga lo que tiene que hacer, si ese es el objetivo. Y anima, anima, anima. Recuerda, dice, los niños desanimados son los que más a menudo se portan mal. Cuando nosotros animamos a los niños, a veces nos pasa, ¿no? Oh, no quiere guardar los juguetes, ya, entonces al tiro un juego, ya, ¿quién guarda más juguetes en la bolsa? ¿No es cierto? O quién termina más rápido, o a veces no se quiere ir a lavar los dientes, entonces ya, vamos corriendo, ¿quién llega primero al baño? El último que llega es un huevo podrido, eso lo hemos utilizado bastante y nos ha funcionado, logramos que hagan cosas. Y claro, quizás sería más fácil, te dije que vayas a la cocina ya de una vez, pero más resistencia. Tengo que gritar más fuerte, tengo que hablar más fuerte, a veces el jalón, ¿no es cierto?, que muchas veces los papás utilizan como para que los niños hagan las cosas. Entonces recuerda siempre la cuerda, porque ella te va a ayudar a recordar que empujar genera resistencia, la presión genera resistencia. Por el contrario, la guía, ¿no es cierto?, te va a facilitar mucho más las cosas. Entonces ya cerrando, 3 grandes razones por las cuales los niños se portan mal: la atención, el poder y la venganza. Ya vimos la semana pasada la atención, hoy nos concentramos en el poder y la próxima semana vamos a ver el tema de la venganza. Y dejarlos con este versículo que también lo compartí con ustedes la semana pasada, porque quiero que no se cansen de hacer el bien, por favor. Yo sé que esto toma tiempo, pero déjenme decirles que es una inversión muy valiosa. Es todo lo que nosotros podamos hacer por nuestros niños, mientras son adolescentes, vale la pena. Luego nosotros vamos a observar el comportamiento de ellos, vamos a ver que son adultos responsables, que son adultos saludables y vamos a mirar para atrás y vamos a decir, valió la pena. Yo sé que toma tiempo, pero necesitamos dedicarle ese tiempo, necesitamos detenernos, quizá dormir un poquito menos durante una etapa de nuestra vida va a haber valido la pena si es que nosotros la estamos invirtiendo en nuestros hijos. Muchas gracias, que Dios les bendiga una vez más.